Bueno, nosotros desde que dejamos de ser nómades, no sé, ahora unos 10.000 años atrás, no necesitábamos almacenar energía, ¿no es cierto? Íbamos no de ciudad a ciudad, sino que de campo abierto a campo abierto, no había nada, éramos unos animales muy primitivos, así que lo que nos iba dando la naturaleza a lo largo de nuestro camino, cazando, comiendo hierba, aprendiendo a comer para no envenenarse, no necesitábamos almacenar nada. Pero de momento que nos empezamos a sedentarizar y a crear panza, entonces ya se nos hizo necesario almacenar energía, almacenar grano, cultivar, empieza la agricultura, en fin, empiezan uno a juntar animales para poder alimentarse, qué sé yo, de leche, de carne, las pieles, en fin. ¿Ya? Entonces el almacenamiento de energía no se trata solo de almacenarla en la forma en que nosotros vamos a tratar aquí. Hasta los animalitos, ¿verdad? Las ardillas, los perritos, los lobos, cuando enterraban sus huesos por allí para comer en tiempos de mala, en tiempos malos en cuanto a encontrar alimentos. Otros almacenan energía como los osos antes de irse a dormir durante varios meses. Así que el almacenamiento de energía está en realidad de muchas maneras expresado. Pero en el caso nuestro, que lo que nos preocupa es ocupar el almacenamiento para la parte de energía eléctrica. Y sobre todo, como dice aquí, por el problema de las energías renovables no convencionales, tales como la eólica y solar, que son las que más variables son. La solar no siempre tenemos viento, bueno, menos mal, porque si no sería una cuestión muy compleja instalar una planta. Si hay vientos de 40 kilómetros por hora, sería extremadamente difícil subir un aspa de una hélice sin que se la llevara el viento. Entonces, en ese sentido es preferible que no tener viento, o que el viento sea suave para poder instalarla. Y por otro lado, la solar es más predecible, obviamente, y no importa si uno esté trabajando a la luz, no es algo que vaya a salir volando, a menos que haya viento también, pero es por otra parte. Entonces, tenemos esos 12 problemas porque impiden que uno use estas dos fuentes de energía como energía base. Necesitamos algo que esté permanentemente generando como para poder tener luz ahora, por ejemplo, o en la noche. Entonces, afortunadamente ahora que se instaló la línea por Cardones, gran parte de la energía que antes había que verter, había que botar en el norte, que se producía ya mayoritariamente, ahora se puede transmitir acá a la zona central, pero mucha de ella había que verterla, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que ya no estaba siendo conveniente económicamente estar instalando plantas fotovoltaicas o eólicas, porque ¿a quién se la vendíamos? Gran parte de eso ya se solucionó, ahora es muy poca la que hay que votar, pero como esto va a seguir avanzando, va a seguir creciendo la cantidad de plantas, sean solares o eólicas, va a seguir creciendo, vamos a necesitar formas de poder almacenar la energía que no podemos transmitir o que no se puede ocupar en ese momento porque hay exceso de oferta. Y ahí es donde sale la importancia de contar con formas de almacenar la energía que nos está sobrando. Bueno, hay varias fuentes de almacenamiento, siendo la más común, pero no la que más se utiliza, como vamos a ver, aquella que embalsa agua, por lejos la más común, porque
las centrales hidroeléctricas de embalse existen hace mucho tiempo y es una forma de almacenar energía también. Bueno, tenemos las baterías electroquímicas en varias de sus formas, generalmente la de plomo, que es barata, una batería, como vamos a ver, que tiene más de 100 años, las de litio y las de sodio azufre, que tienen ventajas de durabilidad. Después tenemos los volantes. Yo cuando chico habían juguetes con volantes. Ahora yo creo que ya no hay. Uno le empezaba con la ruedita a darle a los autitos, entonces quedaba un volante girando y uno lo tiraba y avanzaba desde aquí hasta el final. O sea, tienen usos bastante antiguos. Todos los autos, vehículos de combustión interna tienen un volante, ya que, bueno, en el caso de los mecánicos, los autos mecánicos, está el motor con el cigüeñal, con los pistones, y luego viene una masa grande de acero que actúa como un condensador en realidad, que almacena energía cinética, porque hay que considerar que los motores de combustión interna funcionan a golpes, patadas con los pistones, empujando los pistones para que gire el cigüeñal. Entonces son movimientos muy violentos y hay que suavizarlos, y ahí tenemos un ejemplo de volante que está permanentemente en todos los motores de combustión interna. Y aquí la idea es justamente almacenar energía de rotación, energía cinética angular. Ahí lo vamos a ver después también cómo extraemos, ahí en el diagrama se ve, pero en su momento lo vamos a explicar, y qué características deben tener los volantes para maximizar la cantidad de energía por unidad de masa, maximizar esa energía que puedan almacenar. Después está también el hidrógeno como un combustible limpio, dado que el proceso de generar se basa en pasar de molécula H2 a molécula agua a través de la reacción con oxígeno. Entonces, como resultado de la combustión es solo agua, ya que no tiene carbono la molécula de hidrógeno, podemos generar calor, por ejemplo, en un motor de combustión, o mucho mejor usarlo en celdas de combustible. El capítulo de las celdas de combustible lo vimos, ¿o no? Parece que no, es que ya perdí la cuenta, me parece que no lo hemos visto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la celda de combustible? Usa el hidrógeno. Bueno, vamos a ver el capítulo, pero donde primero se utilizaron fue ¿cómo se llama? En los viajes espaciales tripulados. El proyecto Géminis primero, para probar cómo funcionaba. El proyecto Géminis tuvo como función el acoplar naves en el espacio, porque no es fácil acoplar las naves en un ambiente en que no tienen de dónde afirmarse. Basta que levemente se toquen y el rebote las lance una hacia un lado y otra hacia el otro. O sea, es súper complicado acoplar dos naves espaciales. Imagínense ustedes, no sé, colgar un tapón con un cordelito y una botella, y tratar de que el tapón no se mueva para todos lados para poder ponerle el tapón a la botella. Y aquí estamos hablando de dos naves que, si se topan mal, va a salir cada una por su cuenta y hay que empezar a controlarla de nuevo. Entonces el proyecto Géminis se trató de aprender a acoplar naves, y ahí es donde primero se usó el hidrógeno como combustible en celdas de combustible. Y luego, por supuesto, en el proyecto Apolo para ir a la Luna, dado que ni las baterías electroquímicas podían, ni las celdas fotovoltaicas, que en ese tiempo eran muy ineficientes, habían necesitado canchas de fútbol, de celdas para poder alimentar a los astronautas en la Luna. Así que ni batería electroquímica, ni celdas fotovoltaicas, por supuesto que eólica sería ridículo, ni tampoco, porque existían las pilas atómicas, ya las vimos en el capítulo de energía termoeléctrica, ¿se acuerdan? Con el efecto Seebeck.
porque era peligroso para los astronautas, así que se llegó a la solución de la celda de combustible, usando hidrógeno. Y las ventajas son varias, porque como el producto de la reacción es agua, esa agua se le agregan las sales correspondientes y sirve para beber, agua potable. Y además el proceso también genera calor y entonces se usaba para mantener la nave caliente, ¿ya? Generar entonces una temperatura que pudiera hacer habitable la nave. Después tenemos, bueno, hoy día se habla de la hidrógeno verde también, porque la idea es producirlo a través del agua, dado que la cantidad de hidrógeno que se produce actualmente en forma industrial, la mayor parte es a través del metano. Entonces, igual estamos contaminando, porque el resultado va a ser el metano, sacamos el hidrógeno y con procesos en los cuales interviene el oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener como resultado hidrógeno y CO2, dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Entonces, no es una forma limpia de generar el hidrógeno. En cambio, si lo hacemos usando el agua directamente, aunque la eficiencia no sea muy buena, y energía eólica o energía fotovoltaica por el proceso electrolítico, separar el hidrógeno y liberar el oxígeno es una buena forma. A ese le llaman entonces el hidrógeno verde. Yo le hice hacer un trabajo, creo, no recuerdo, ¿sí? Que lo hicieron. Así que tenemos esta alternativa. Luego tenemos esta otra de los ultracapacitores o supercondensadores, que tienen la ventaja, claro, todo capacitor está hecho para almacenar energía, pero en general las energías que almacenan son muy pequeñas. Un capacitor normal debe almacenar entre 100 y 1000 veces menos energía que lo que hace una batería de plomo, por ejemplo. Pero en cambio los ultracapacitores pueden almacenar del orden de 6 veces menos aproximadamente que una batería de plomo, ¿ya? Entonces ya no está tan lejos. Los mejores ultracapacitores más o menos pueden almacenar un sexto en términos de energía por unidad de peso o energía específica, ¿ya? Energía por unidad de peso o energía específica, porque a la energía por unidad de volumen se le llama densidad de energía, aunque a veces en los textos aparecen ambas definidas como densidad de energía. Yo prefiero definirla como energía específica, aquella energía por unidad de peso, y la densidad de energía como la energía por unidad de volumen, que por supuesto vamos a ver que se comportan bastante diferente dependiendo en el caso del hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno que pesa 80 gramos por decímetro cúbico, o sea, tiene una densidad de energía muy baja, pero a su vez, claro, porque necesita un volumen enorme en relación por ejemplo, al metano o al propano. El propano se usa mucho en el gas licuado, ese tiene mucho más energía por unidad de volumen que el hidrógeno. Y además tiene problemas de licuefacción, también necesita 250 grados bajo cero, 20K para poder almacenarlo, en fin, pero es una energía limpia, ¿no? Entonces, por eso lo podemos poner aquí. Como digo, se habla de hidrógeno verde cuando él se obtiene de la electrólisis, usando agua. Y los ultracapacitores, aquí es donde estamos ahora, que no es más que un capacitor, pero ustedes hagan un cálculo, así un cálculo sencillo después, de qué capacidad en faradios se puede almacenar en una placa de 1 metro, 2 placas de 1 metro cuadrado separadas a 1 milímetro de distancia. Van a ver que apenas son picofaradios, ¿ya? Y en los ultracapacitores sus capacidades se mueven en los miles de faradios, en los miles de faradios. Entonces hay que imaginarse de qué tamaño tienen que ser las placas
dentro de tamaños normales. Por ejemplo, este es del tamaño de un capacitor electrolítico, ¿no? El tamaño de un tarro de conserva, o bien algunos más grandes del tamaño de una batería. Aquí en el laboratorio yo tengo un ultracapacitor en la oficina. Lo voy a ir a buscar, no lo he traído, ¿no? Déjenme ir a buscarlo para que lo vean, que es el que tiene la camioneta luz, los que tiene. Que su energía específica es del orden de los 5 Wh por kilo, ¿no? Ese y una batería de plomo del orden de los 30, para que tengan ese dato. De una de litio anda cerca de los 200 o más. Ya, niño. Es un UCAP, ese de 2700 farads. Traje este cable también para que lo vean, un cable de alta tensión. Un pedazo de esos cables que cuelgan. No tiene que ver con la materia, pero en fin. Ya, entonces, esa es otra forma de almacenar energía. Y como vamos a ver, cada una tiene su nicho de aplicación específico. Otra, la más común, almacenar agua en un reservorio que esté a un nivel, a una altura mayor, de tal forma que almacene la energía en forma potencial. Después tenemos en la dibujo de la derecha una forma de almacenar como aire comprimido. Necesitamos aplicar energía para apretar el gas, en este caso aire, de manera tal que luego lo liberemos para que esta liberación, por ejemplo, me mueva una turbina, ¿no? Entonces podemos almacenar en esa forma. Después tenemos otra forma de almacenar energía cinética, no mecánica, sino que con movimiento de electrones, sea una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Claro, la única forma de almacenar energía allí es que el conductor que va a conducir esa energía tenga una resistencia muy baja, ¿ya? Una resistencia muy baja. Porque si ustedes piensan, un conductor de cobre, por ejemplo,
nosotros podemos hacerle circular una corriente y luego cerrar el circuito y hacer un anillo para que esa corriente circule. Esa corriente va a durar una fracción de segundo porque el cobre tiene una resistividad muy alta, o la plata. Ya nos sirven para almacenar energía, a diferencia de un capacitor que sí tiene unas pérdidas bastante bajas y puede estar horas cargado, dependiendo del capacitor, claro. En cambio, almacenar energía en forma de corriente se va muy rápido. Entonces hay que usar elementos que tengan una resistividad más baja. ¿Y cuál más baja? La plata, tampoco sirve. Entonces hay que hacerlo con materiales superconductores, como los que usan los resonadores magnéticos, por ejemplo, y que tienen resistencia cero. Y eso han tratado en laboratorios de determinarle la resistencia, y resulta que podría ser relativamente fácil si hacen circular una corriente por un circuito, luego lo cierran y lo dejan allí. Entonces podrían ver qué corriente va quedando después de 2 meses, por ejemplo, de haberla dejado ahí girando, y se encuentran con que la corriente no ha variado. Entonces llegan a la conclusión que no puede tener resistencia alguna. Entonces es la idea, usar elementos superconductores que tengan resistencia cero, de manera que si le inducimos alguna corriente o externamente la hacemos circular, si cerramos ese circuito, esta corriente va a estar permanentemente allí, ¿ya? Va a estar entonces como un medio Li cuadrado guardada allí, y como no hay resistencia, no se disipa, no se calienta. Lo que no pasa en un conductor normal, desgraciadamente. Entonces se puede almacenar también de esa forma. Y otra que ya conocemos es vía sales fundidas, que lo pasamos allí en los concentradores solares. Es como el caso del Cerro Dominador, que esperemos que iba a empezar a operar ahora a fines de año, pero esto, con lo que está pasando, se atrasó, y ahora dicen que probablemente el primer semestre del año 2020. Ojalá que sea así. Bueno, veamos primero entonces las baterías, donde las encontramos y sus aplicaciones. Aquí tenemos 2 ejemplos: una batería de plomo, que como digo es la más común de todas las baterías, que se usó mucho tiempo en los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos aparecen a fines del siglo XIX, y hasta el año 22, aproximadamente 1922, compitieron muy bien con los vehículos de combustión interna, hasta que el desarrollo de los embragues, de los silenciadores, del método de partida del motor de combustión, que al principio había que hacerlo con una manivela. Entonces, al irse superando todas esas limitaciones que tenían los vehículos, que usaban casi todos baterías de plomo, algunos usaban baterías de níquel-fierro, que tampoco eran muy amigables, en el sentido de que era complejo mantenerlas. Entonces murió el vehículo eléctrico, pero porque mucho peso y poca autonomía. En cambio, para aplicaciones de tipo estacionario, da lo mismo el peso y el volumen. Ocuparemos una superficie más grande para instalarlo, pero es una batería de relativamente bajo precio. Entonces, es una batería que se sigue utilizando. Y bueno, y más modernamente, más recientemente, los últimos 10, 20 años, yo diría que 10 años, porque hace 20, déjenme sacar la cuenta, 1994, eran algo raro todavía. Ya uno las veía en las conferencias, una batería de litio muy interesante, pero ya hoy día se usan profusamente. Bueno, la batería de plomo, batería más común, económica y antigua, como ustedes ven allí, en 1859 se inventó, y no ha sido superada en cuanto a facilidad de instalación y precio todavía. ¿Ya? Todavía sigue siendo la más barata, cumplió 160 años desde su desarrollo. ¿Ya? Claro, ha tenido mejoras
Hoy día las mejores baterías de plomo pueden llegar hasta unos 40 watt-horas de energía almacenada por kilo de peso, pero lo típico son 30, por lo tanto una batería de plomo de un automóvil de 50 amperios, ese es un valor típico, ya lo mencionamos, lo de los amperios, ¿se acuerdan que 50 amperios significa que yo le puedo sacar 50 amperios durante 1 hora, o 25 amperios durante 2 horas, o 10 amperios durante 5 horas, en fin, amperios por hora. Y eso multiplicado por los voltios de la batería, que son un poquito más de 12, entonces nos da los 12 por 50 amperios, nos da 600 watts de energía, de 600 watt horas de energía guardada en una batería de plomo normal, de los que pesan alrededor de 20 kilos, una batería de auto. ¿Ah? Así que ahí apenas tenemos, ni siquiera alcanzamos a tener 1 kilowatt-hora, que es la unidad de medida de nuestra cuenta de luz. Entonces, eso es lo que aproximadamente se puede almacenar en una batería de plomo, 30 watt-hora por cada kilo de peso. Pero como digo, para instalaciones industriales o para almacenamiento, ¿qué importa el peso? Y aquí cuando uno almacena energía hay dos datos importantes, como se ve acá: cuánta energía se puede almacenar y qué potencia le puedo sacar. ¿Ya? En este caso, esto me dice que yo le puedo sacar 10 megawatts durante 4 horas. Claro, la potencia se refiere al límite de corriente que le puedo sacar sin que las baterías me vayan a estallar o se me vayan a calentar más de la cuenta. Entonces son dos datos importantes. Esto es lo que le puedo sacar, cuánta carga le puedo poner. Si le pongo esta carga, ¿cuánto me va a durar? 4 horas. Pero si le pongo 1 megawatt, me va a durar 40 horas. Puedo tener un consumo de 1 megawatt de potencia, y yo sé que con eso voy a tener un respaldo que me va a durar 40 horas. Entonces estos dos datos son importantes, ¿ya? La energía que puedo almacenar, cuánto me va a durar, y la potencia que puedo extraer de ella, cuánta carga le puedo conectar simultáneamente. Es interesante mencionar también, por ejemplo, que un cartucho de dinamita tiene mucho menos energía almacenada que un pedazo de carbón de piedra. El carbón de piedra tiene mucho más energía almacenada, pero la libera lentamente, ¿ya? Por lo tanto tiene baja potencia. En cambio, el cartucho de dinamita, que tiene menos energía, la libera violentamente en un tiempo cortísimo. Entonces tenemos una tremenda potencia capaz de botar esta sala, barrer con todo. Claro, el carbón también la puede hacer desaparecer si la incendiamos. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿ya? Energía y potencia. Dos datos importantes. Nosotros, por ejemplo, en una central hidroeléctrica, si ponemos varios generadores, podemos sacar mucha potencia. Y la energía va a depender de la cantidad de agua que esté en el embalse. Lo podemos desocupar rápidamente poniendo miles de generadores, vamos a sacar mucha potencia, pero al final la potencia por tiempo nos va a dar la energía. Y así que dos datos importantes. Sí. Creo que estas son las que se inflan cuando se echan a perder. ¿Las que se inflan? Sí, como hay unas que como que... Bueno, cualquier batería que sobrepase sus temperaturas de operación, por ejemplo, estas están hechas de plástico, hoy en día las cajas antiguamente usaban un material que no me acuerdo cómo se llama, un color negro, todavía creo que se usan en algunas baterías. Claro, por exceso de temperatura, los gases adentro, a menos que tenga válvulas que permitan salir, por ejemplo, las baterías de plomo empiezan a liberar hidrógeno, ¿no? Y empieza cuando están siendo sobrecargadas, o si no le estamos sacando energía demasiado rápido, y en ese caso se calientan, puede llegar a hervir el agua. Entonces, claro, normalmente tienen válvulas de escape, ¿no? Entonces por allí puede la batería liberar esa energía. A mí me pasó que, por ahí, ando saliendo, déjenme ver, una celda de litio que se... Ojalá que la ande trayendo. Pero es Sí, como que no con sé. calor no completa el...
No sé las Aquí. ion litio, pero las de polímero de litio he visto que se hinchan. Aquí, pues. Que son las de polímero de litio son las que usan los iPhones. He visto Esta es iPhones la con Ah, la ya. batería. como parece una bolsita de té. ¿También es por temperatura? No sé. Esa no alcanzó a explotar, estuvo a punto. ¿Profe? Sí. ¿Y las pilas comunes están hechas de esto también? Las pilas comunes son esas son más antiguas, estas las inventó, ¿cómo se llama este caballero? Un francés. Las antiguas son de carbón, ¿ya? Claro, tienen un electrodo de carbón en forma de grafito. Ajá. Entonces, y tienen una, ya noté antes en el curso pasaba de batería, pero como se fueron quedando fuera de aplicación para este uso específico, entonces ya no la menciono. Claro, esa fue la primera pila ya de uso práctico, la pila de carbón. Posteriormente salió la pila alcalina, que es la que se usa, la de Duracell, que le hacen la propaganda con el conejito, esa es la más usada, la batería alcalina, y es alcalina justamente porque su electrolito es generalmente hidróxido de potasio. Ambas no son recargables porque la recarga implica una tremenda pérdida de energía que se puede volver a reutilizar. Pierden rápidamente su capacidad de ser recargadas. Esas son las baterías que se le denomina primarias, no son recargables, sí. Sí. No, es que entonces mi pregunta iba un poco de ese gas no es oxígeno, es hidrógeno. En el caso de las baterías de plomo es hidrógeno. Claro. Por eso se quema. No, y puede incendiarse. Sí. En el caso de las baterías de litio también existe el peligro de incendio porque el litio en su estado normal es súper explosivo. Claro, y por supuesto si se calienta también se funde el electrodo adentro, hace cortocircuito y ese cortocircuito genera corrientes altas y eso también puede incendiar la batería. Entonces lo que ocurrió con esa es una batería que le compré a mi suegra ahí en un lugar que uno no debe comprar, bueno, no piratear en la calle, sino que en un negocio establecido. Y entonces, claro, se la instalamos y tenía el celular cargando y después nos contó que se había empezado a calentar y así que desenchufó el celular, menos mal que lo vio en ese momento, que más encima tenía el celular encima de la cama. Así que imagínense cómo hubiera pescado ahí, se hubiera incendiado todo. Así que vio que estaba echando humito y la tapa se estaba saliendo, así que lo desenchufó. Y quedó esa yo encuentro, le digo una bolsita de té porque quedó infladita. Así que de toda batería existe el peligro de incendio, claro, porque tienes energía almacenada allí, si la sacas bruscamente. Por ejemplo, las baterías de plomo son bastante resistentes, es más peligroso cuando uno las carga, pero como tienen válvulas de escape, se abren, igual que el ultracapacitor, se fijaron que tiene 12 electrodos y tiene además claro, tiene dos, por aquí se supone que, aunque no se ve, se supone que esto salta en caso de, porque uno de estos se nos incendió una vez también, en la camioneta Lugo hay 132 de estos aparatos para darle aceleración al vehículo. Entonces esto salta, pero igual ya la batería había agarrado fuego y como habían 132, claro, y eso fue porque habían unos roscalatas en las cajas y quedó uno largo y empezó a perforar una esquina de uno de los ultracapacitores. A pesar de que toda batería en un auto está aislada, no tiene una conexión a tierra como la batería de 12 voltios, están aisladas por todas partes. Entonces, bueno, ahí se produjo un problema de ese tipo. Así que, bueno, y estas, a su vez, como ustedes ven, tienen varias placas en paralelo. Cada una de estas
Generalmente estos conjuntos de placas generan un potencial de 2,1 voltios. Entonces tienen 6 vasos en serie. Aquí se ve que están conectados en serie, ¿ya? De manera de obtener los 12,6 voltios en condiciones de carga normal. Cuando están full cargadas, ese voltaje sube un poco. Así que alguna idea da del estado de carga que tiene una batería midiendo su voltaje en circuito abierto. Claro, que no es muy preciso. Antiguamente, como estas son baterías ácidas, porque el electrolito es una solución de ácido sulfúrico, antiguamente uno le medía la muy antigua el estado de carga aspirando el agua, sacando un poco de agua, y según la densidad de la solución se podía determinar cómo es el estado de carga en que esta batería estaba. ¿Ya? Aquí aparece la reacción típica: electrodo negativo plomo, sulfato de plomo, Óxido. y esta es entonces la solución electrolito, como ven aquí ustedes, ácido sulfúrico, y una vez que la batería se descarga se genera sulfato de plomo. Y esto es lo que a veces, como los terminales son de plomo, cuando la batería no está bien apretada y hay un poco de humedad, se pone verde los terminales y eso genera un problema de aislante, así que hay que sacar cuando la batería antiguamente era típico, era más al lote los procedimientos, ¿ya? Y agua, ¿ya? Entonces, bueno, eso es respecto de la batería de plomo. Hay, por supuesto, separadores entre las placas positivas y negativas. Y el otro problema con las baterías es que da un cierto tiempo después se van muriendo, ¿verdad? Porque en todo este proceso de carga y descarga, como los elementos y compuestos están pasando de un estado químico al otro, entonces cada vez que se reforma la placa de plomo, cuando uno la carga, se empiezan a formar cototos. No está como el espejo que era la placa de plomo cuando la batería estaba nueva. Y también pedazos de plomo que se empiezan a depositar en el fondo. Entonces siempre hay un fondo aquí en el cual se permite que el sedimento se vaya depositando. Pero tanto estas dendritas como el llenado acá del sedimento, llega un momento en que la batería ya simplemente se cortocircuitan o pierden su capacidad de guardar energía. Yo recuerdo que cuando compré una vez un Hyundai Jet, era bonito su autito, a la semana de haberlo comprado se murió un vaso de estos, ¿verdad? La batería venía con una falla, ¿ya? Así que ya no partía el auto, no era suficiente la potencia de la batería. Pero si no lo empujaba y partía, listo, ya no había problema. Todavía los 10 voltios que era capaz de entregar la batería funcionaban, así que uno echaba a andar el auto de otra manera, ¿ya? Así que se puede quemar un vaso y la batería pierde capacidad. Así que esta es una forma electroquímica. Y la otra es la batería de sodio-azufre. Esta batería, en este caso una celda, porque la batería la forman un conjunto de celdas, varias celdas, ¿ya? Esta tiene un voltaje por celda de 3,5 voltios, me parece, muy similar al que, recuerden que el anterior era 2,1 voltios. Esto es aproximadamente 3,5, no me acuerdo el número exacto, pero es muy similar a la batería de litio. Y sus elementos activos son sodio, está fundido, y azufre. Batería de sodio-azufre. Sodio y azufre que puede generar como compuesto sulfato de sodio, sulfato de sodio 3 me imagino que se llama, y sulfato de sodio 5. Así que se pueden dar esos dos compuestos como resultado de la descarga. Y luego la carga en general vuelve a recuperar el sodio y el azufre.
Y aquí esta batería, como ustedes ven, el sodio está fundido, el azufre también. Opera a una temperatura de 300 grados, por lo menos. La camioneta Loop tiene una batería muy similar, que es la que aparece aquí, ya Zebra, que es de sodio cloruro de níquel, que funciona muy similarmente. Entonces, claro, esta batería entonces tiene un electrolito que es sólido, al revés de la batería de plomo, que el electrolito es una solución de ácido sulfúrico, o sea, es líquida. Aquí el electrolito es sólido, que es una membrana que inventó la Ford en los años 60, como dice por ahí, creo, allá arriba, ya, gracias al descubrimiento de esta membrana, que es una cerámica, la beta alúmina, ahí está, y el contenedor, de manera de mantener separadas estos dos elementos activos, y la batería entonces funciona permitiendo que los iones de sodio migren hacia el azufre, de forma de generar estos compuestos durante la descarga. Las ventajas que tiene esta batería es que se puede descargar prácticamente al 100%, y mientras los materiales no se descompongan por las altas temperaturas a las que trabaja, puede tener una vida útil mucho más larga que una batería de plomo. Se usaron en los vehículos eléctricos también en un principio, pero como el vehículo se mueve mucho, las baterías tendían a incendiarse. Entonces después se eliminó su uso en vehículos, que fue la Ford la que empezó a usarlo, esta batería. Son los primeros vehículos eléctricos experimentales. Entonces se ponen varios de estos vasos en una cámara cerrada con una buena aislación térmica, como es el caso de la que tiene la luz hoy día, porque adentro está a 300 grados. Y obviamente si no tiene una buena caja, ojalá diabática, que mantenga el calor adentro, se gasta mucha energía en mantenerla caliente. Y la idea es que uno la pueda tocar y la batería de la Zebra, de la luz, por ejemplo, cuando uno la tocaba estaba tibia, pero adentro estaba a 300 grados. Y claro, como está tibia, significa que está liberando energía del interior, y por lo tanto en unas semanas la batería estaba totalmente descargada, tenía un proceso de autodescarga muy rápido, y la batería tenía que ella misma estar gastando su propia energía. Tenía un calefactor en el piso dentro de la batería, por supuesto, de manera de que cada vez que la batería bajaba en un cierto porcentaje su temperatura, entonces el calefactor tenía que encenderse, gastando su propia energía, como digo, la batería, para mantenerla en operación. Lo mismo pasa con esta, hay que mantenerla para que el sodio y el azufre se funden más o menos en el entorno de los 100 grados. Ya, revisen, 98, 112 por ahí. Los dos, tanto sodio como azufre, se funden a temperaturas muy similares, y hay que mantenerla en estado líquido, ambos elementos en realidad. ¿Ya? Y aquí podemos comparar en relación a la batería de plomo, la energía que puede almacenar y la potencia que es capaz de suministrar, y podemos observar que más energía podemos almacenar en una batería de sodio, pero es capaz de entregar menos potencia. ¿Ya? Es lo que nos pasó a nosotros con la luz, justamente, porque, como digo, la batería que tiene una operación muy similar a la de sodio-azufre, y cuando le cambiamos la batería de las baterías de plomo que tenía a baterías de sodio-azufre, la batería de sodio-azufre nos duplicó la autonomía, pero la batería no permitía acelerar más que en forma normal. Si uno quería picar, como se dice, ¿ya?, apretando el acelerador, la batería se chupaba, bajaba tanto el voltaje que el inversor, con sus protecciones,
impedían que el vehículo se pudiera operar más allá de la capacidad de la batería. O sea, mucha energía, aumentó la autonomía al doble, pero poca potencia. La batería, si uno le extraía demasiada potencia, o sea, en términos de corriente que quería sacarle para meterle al motor, simplemente el voltaje bajaba tanto que el inversor tenía que actuar para evitar problemas con baja voltaje, porque bajo voltaje implica corriente más alta para entregar potencia y se pueden quemar los transistores. Entonces, allí se ve la diferencia. Y por eso es importante saber, conocer los datos, potencia y energía, o al menos potencia y tiempo de duración, por lo cual se saca la energía también. Entonces, ahí en el caso de la luz hubo que ponerle ultracapacitores, porque el ultracapacitor tiene otra característica de potencia y energía, muy poca energía, pero mucha potencia. Es el cartucho de dinamita que hablábamos antes. Entonces, contamos también con este tipo de batería. En Japón, creo que justamente instalada en Japón. Esta pasó por varias etapas, al final terminó con esta aplicación estacionaria en que la batería está tranquila y nadie la está sacudiendo, como en el caso de los automóviles. Bueno, esa es la Zebra que ya les mostré. Eso de Zebra, Zero Emission Battery Research Advanced, creo que la Zebra es un nombre ecológico, un animal. Después tenemos las de ion de litio, que tienen cada celda dependiendo del tipo, porque hay un montón de baterías de ion de litio, unas que usan cobalto, que son las mejores, otras que usan compuestos de fierro, ¿ya? En fin, entonces dependiendo de la composición, por supuesto todas tienen litio, su voltaje en los terminales va a variar, ya 3,2 a 3,8 me parece que por ahí es el rango, pero pongámosle un valor promedio de 3,5 voltios. No sé si en la bolsita de té, ¿dónde quedó? ¿Cuánto dice ahí un voltaje? 3,8. 3,8 voltios. Igual he visto de 3,2. Sí, así que dentro de ese rango se mueven. Ya, entonces, allí si uno quiere hacer una instalación que valga la pena para una instalación para conectarse, para almacenar energía en un sistema eléctrico, necesitamos un montón. En el caso, ustedes saben, en el caso, por ejemplo, mi vehículo eléctrico necesita 100 en serie, porque el vehículo tiene 360 voltios de voltaje en sus terminales de salida, así que necesitan del orden de 100 en serie, pero no sé cuántas en paralelo, a lo mejor 20 en paralelo, no tengo ese dato, deben ser unas 2000 al menos, 2000 celdas para tener 28 kWh de energía almacenada. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo en California, 32 MWh, 8 MW de potencia. ¿Ya? Aquí son 4 MWh, 6 MW de potencia. O sea, claramente esta es una cantidad más pequeña de batería porque tenemos menos energía almacenada, watt-hora, pero podemos echar más potencia. Ahora hay baterías de litio y baterías. Hay algunas que están hechas para entregar mucha potencia a costa de menor energía y viceversa. ¿Ya? Así que ahí también